¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que pretende ser cortito. Video a modo shorts o reel. Para mostrarles o recordarles a los amigos. Dado que, bueno, me encontraba acomodando un poco, manipulando un poco las herramientas. Esta fue la primer toma de contacto que yo tuve con la marca Total, o como le llaman muchos, Total. Eh, Falta el juego de destornilladores que lo tengo pegado en la pared que se ve de fondo cuando grabo las charlitas desde acá, desde el taller. Y falta la pinza universal de 8 y de 7 pulgadas que quedaron formando parte de un elenco, dado lo buena, resistente y ergonómica, llamémosle, para utilizar palabras coloquiales, eh, que han resultado ser. Bueno, recuerdo que había una francesa que yo la notaba, no les digo el doble, pero bastante más pesada. Venía con unas costillas y unos nervios y bueno, no tuve la precaución porque no pensé que el comentario iba a llegar hasta tan lejos, pero bueno, tomo del tablero una simbólica y el modelo que yo trataba de decir y muchos me discutían que no era de Total, era este. Vieron que yo en esa época compraba al distribuidor netamente de la marca y a veces me venían de estas y a veces me venían de las otras. Obviamente el resultado y la seguridad que proporcionaba el otro modelo ante esta, si bien esta no es para nada despreciable, la otra era de excelencia. Y bueno, siempre le decía, quiero una como la que me trajiste tal día, y se la mostraba y me decía, eso es una partida que viene de vez en cuando, que esto, que el otro. Bueno, cuestión que terminó siendo la línea pesada, la línea, sí, pesada, industrial, de Total, y esta pasó a ser la línea hobbyista, la línea, llamémosle, de un poco menos de prestaciones. Pero bueno, resumiendo, para no hacerla tan larga, porque no tiene demasiado sentido, eh, estas son las primeras herramientas de la marca que he probado. Todavía siguen trabajando al 90%, han superado su toma de contacto, vienen de una época muy atrás, todavía no tenía ni canal de YouTube. El contenido está porque lo había grabado y lo subí tímidamente a Facebook. Lo que pasa que bueno, quizás los videos son cortos por el tema de que mi celular, que siempre fue de paupérrima calidad, no me permitía grabar mucho. Y además había una contra que si uno grababa mucho, bueno, costaba en subir. Eh, Tengo pensado hacer una charlita, la de ayer a la noche, obviamente, al ser sábado a la noche, comprenderán que, bueno, preferí que descansen un poco del maldito italiano. Eh, en la madrugada tenía ganas de hacer una charlita, después desistí porque al que le llega la notificación me iba a odiar, así que bueno, estoy juntando todas las fuerzas para esta tarde, durante el bajón dominguero, eh, hacer una charlita y abordar quizás algún tema que a más de uno le va a resultar interesante, y si no es interesante, cuanto menos entretenido. Vamos a hablar un poco de antiguas marcas, de la historia que tienen con uno determinadas herramientas, marcas, les anticipo, Inafor, Ensic, Baco, DPH, entre otras, Monviso. Muchos notarán, dirán, Tano, te zarpaste, no cumpliste con tu palabra, desocupaste el banco, ordenaste los elencos y todo sin nuestra presencia. Mas no, se equivocan.
Voy a hacer una leve rotación del banco en L, dado que bueno, este es el banco que tengo para las charlitas, con el tablero de herramientas de uso constante para el taller, herramientas que se usan todos los días. Bueno, las herramientas no las guardé, eso prometí que lo íbamos a hacer juntos y lo vamos a hacer de esa manera. Acá tengo los tubos de uso constante. Observen las Torx Bremen extra largas en este caso. La verdad que cuando se necesita distancia o longitud es lo mejorcito que hay. Verdaderamente transmiten muy bien la fuerza desde un extremo al otro, dado que vamos a imprimir fuerza acá y lograr que la transmita acá. En otras unidades pasa que torsiona y se dobla. En este caso no. Y no se quiebran, para los que por ahí iban a comentar eso. Bueno, tubos que uso en forma habitual en el taller, también habría que ordenarlos. Mechas, una de las cajas de mechas, hay otras por acá. Bueno, esto es un adminículo que usa un amigo, pero no les voy a contar para qué se utiliza acá en el taller. Así que nada. Tablerito. Acá van las herramientas que superan su toma de contacto y bueno, de a poco van formando parte de lo que es el uso constante del taller. Muchos notarán que esta es una pinza 8 pulgadas de total, como la que podríamos haber descrito recién, pero esa es la segunda unidad que yo compré de dicha marca, no es la primera. Así que bueno, para los que quieren ver las herramientas, las tengo acá. Tengo que clasificar, ordenar elenco con ustedes, muchachos, porque bueno, nada, a veces solo es un poco más complicado. Acá tengo, bueno, una caja llena de llaves que he ido armando pequeños elencos, cajitas con tornillos, bulones, es más, wow. Así que nada, les dejo este pequeño video a modo anticipo de lo que se viene y les mando un saludo. Gracias por la paciencia.